Qué bueno es estar en la presencia del Señor, qué bueno es adorar al Señor y poder tener estos tiempos donde podemos compartir momentos de comunión como iglesia y de poder compartir también el tiempo de adoración al Señor. Amén. Bueno, ya pusieron la imagen, todavía no quería que lo pongan, pero ya está ahí. Ahora les pregunto, ¿qué les da a entender esta imagen? Un viaje. Los que han estado en la mañana ya lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos han venido de otro país? Levante la mano los que somos extranjeros. Madre mía, la mitad de la iglesia, un poco más. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que tuvieron que hacer las maletas para venir aquí? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? ¿Qué sensación tenía ese momento de poder saber que el día siguiente se iba a hacer ese viaje? Déjenme compartirles para mí, en 1991, mes de noviembre, más o menos por el día 28 por ahí, estaba pues con las maletas preparadas, las maletas todas listas para hacer el gran viaje de mi vida, que era venir a Europa. Tenía 21 años más o menos, iba camino a 22 y se me presentó la oportunidad de poder hacer este viaje y venir para España. Y lo cierto es que nunca había subido a un avión, nunca había viajado, nunca había tenido la experiencia de subir a un avión, era la primera vez. Por tanto, mi sensación de ese día de preparar las maletas, inclusive las maletas, yo recuerdo que mi maleta era una maleta grande de color marrón más o menos oscuro, era una maleta de cuero y ahí puse todo lo que tenía que traer para venir a mi nueva experiencia. Y recuerdo claramente que el día anterior estaba tan impaciente de ver cómo va a ser el día siguiente, cómo es el hecho de subir a un avión, de hacer ese viaje tan largo, pero sobre todo venir a un lugar donde no conocía y no conocía a nadie y no conocía tampoco la ciudad. En ese tiempo no existían las redes sociales, no había nada de estas cosas como ahora, por ejemplo. Sin hacer el viaje ya conocemos y podemos ver cómo son las grandes ciudades y los diferentes lugares, ¿verdad? Ahí yo recuerdo que eran las revistas lo que nosotros veíamos por fotografías, cómo era Madrid, cómo era París, cómo era Ámsterdam exactamente, por las fotos, pero no teníamos esa experiencia y es totalmente distinto. Y esa experiencia para mí fue única. Por tanto, creo que cada uno de los que hemos tenido esta experiencia de hacer este viaje, hemos vivido con esa gran expectativa, ¿verdad? De hacer ese gran viaje. Si alguno de ustedes tuviese que recibir la visita de una persona importante, ¿cómo ustedes recibirían a esa persona? Y más aún, si por ejemplo después del culto, ustedes saben que alguien importante va a ir a vuestra casa. Por ejemplo, vamos a pensar, por suponer así, el rey de España quiere ir a visitar vuestra casa, terminando el culto. O sea, termina más o menos a 1:45, prometo. Pero supuestamente el rey dice, quiero ir a comer a tu casa. ¿Qué harías tú luego del culto? Sales corriendo, primero tienes que arrumar la casa, prepararlo todo listo y ver qué potaje vas a preparar, ¿verdad? Y esperar que llegue ese momento para que el rey toque la puerta y entre a tu casa, ¿verdad? También es una expectativa en la que es algo especial. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de poder tener un momento en la que están a punto de recibir a alguien importante en la llegada a vuestra casa. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría, o mejor dicho, qué les pasa por la cabeza en este instante si yo les digo, hermanos, de aquí a media hora el Señor Jesús viene? Amén. 4 personas dijeron aleluya, otro dijo maranata, otro dijo wow.
Miren, esta expresión, ¿cuántos ya han escuchado esto que Cristo viene? Amén. Estamos pero requete acostumbrados a escuchar esta expresión de que Jesús va a venir otra vez. Seguramente puede suscitar, puede crear una expresión de ¿será que va a venir? O imagínense esto. ¿Qué pasaría si de aquí yo les dijese esto? Hermanos, tengo la revelación divina que nadie ha recibido y que de aquí a media hora la iglesia va a ser arrebatada. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos todos los que estamos aquí? Pues creo que ni siquiera nosotros los imaginamos, porque la mayoría de ustedes está pensando, pastor, ¿qué está diciendo? Eso ya lo he escuchado tantas veces. Ya lo vengo escuchando desde toda mi existencia, desde que conocí al Señor. Y es verdad. Genera en nosotros como que, vale, es una vez más o es una palabra más. Pero déjenme decirles algo, que hay una verdad absoluta, hay una verdad eterna, es que Jesús viene otra vez, es que Jesús va a volver otra vez, y es que el Rey Jesús va a venir a este mundo ya no como un niño, ni tampoco como un indefenso, indefenso niño, sino que va a venir como Rey, como Señor, como Dios, como alguien que tiene autoridad sobre todo el universo. Y eso va a suceder. ¿Cuántos lo creen? El retorno de Jesús es inminente. Es verdad. No es una palabra que se la dice cualquier persona, no porque lo diga yo, no porque lo diga algún pastor famoso o porque lo diga algún religioso, sino que Él mismo dijo que Él volvería por segunda vez. Y si Él lo ha dicho, déjenme decirles, eso se va a cumplir. Porque lo que Él dice, se cumple. Y eso va a suceder. Aleluya, gloria al Señor. Por tanto, la venida de Jesús es inminente. Miren, quiero leer con ustedes la palabra del Señor, porque fue de su propia boca que salió esta promesa. Primeramente me gustaría saber, ¿hay alguien que viene por primera vez en esta mañana? ¿Puede levantar su manito, por favor? Si alguien viene por primera vez. ¿Alguien viene por primera vez? Bueno, bienvenida. Ya en la mañana te he saludado. Qué bueno que te hayas quedado para la segunda vez. ¿Alguien más ha venido por primera vez? Bienvenida. Qué bueno. Y por aquí también, pues bienvenida también a la mamá de José Luis. Bienvenido. Bienvenido a aquella parejita también. Bienvenidos. Y también hay otra pareja ahí. Bienvenidos. Muy bien. Yo no sé si ustedes ya conocen del Evangelio, ya conocen de la palabra del Señor, pero esta palabra es para todos nosotros, tanto los que conocemos como aquellos que no conocen todavía del Evangelio y nunca escucharon hablar de esta promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Y esta promesa es para nosotros tan vigente de que Él vuelve por segunda vez. Eso lo dijo Él. Y vamos a ver cómo Jesús mismo expresó estas palabras. Vayamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 17 y vamos a ver el testimonio de Jesús con respecto a esta promesa que Él dejó. Y la iglesia no debemos olvidar ni debemos descuidar, porque vuelvo a repetir, cuando yo digo Jesucristo viene y todos decimos amén, pero nuestro pensamiento es que vendrá a lo mejor de aquí a, no sé, 5 años, 10 años. ¿Qué les parece si les dijese esto? Miren, Jesús viene el 31 de mayo del 2056. Por tanto, los matemáticos, ¿cuántos años faltan? 30 años, ¿vale? 30 años. ¿Cómo viviríamos estos 30 años? Seguramente, si somos honestos, diríamos, bueno, todavía faltan 30 años, ¿verdad? Y de aquí hasta 30 años todavía muchas cosas puedo hacer. Puedo pues pensar en casarme, puedo pensar en hacer mis viajes, puedo pensar en hacer
negocios, etcétera. Y cuando falta un año, estaríamos en el 2055, ¿eh? ¿Cómo viviríamos ese último año? Diríamos a lo mejor, bueno, ya falta un año, entonces falta poco. Entonces este año pues voy a comenzar a ir a hacer cosas que antes no lo hacía con más intensidad. A lo mejor una de ellas sería, voy a ir más a la iglesia. O alguno diría, a lo mejor, voy a leer más la Biblia. Otros tal vez dirían, sí, voy a orar, voy a hablar, voy a tener más comunión con Dios. Buscaríamos la forma de poder mejorar nuestra vida. Ahora, imagínense que faltaría un mes, 30 días. Estoy seguro que muchos dejaríamos de hacer las cosas rutinarias de nuestra vida. Por ejemplo, algunos renunciarían a su trabajo seguramente. Otros dejarían hasta la universidad, dejarían de hacer tantas cosas porque dirían, faltan 30 días. Y Jesús va a venir de aquí a 30 días. Hay algo interesante, que es verdad que nosotros cuando decimos Jesucristo viene, pensamos así, viene de aquí a 30 años, o viene de aquí o algunos hasta inclusive pensamos, es que yo voy a morir y Jesús todavía no va a venir. Pero la palabra del Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero que inclusive Jesús dijo que en el momento menos esperado va a acontecer aquello. O sea, eso quiere decir que es muy probable que estemos aquí nosotros ahora y que a lo mejor aquí a media hora cuando salgamos de este lugar puede acontecer y Jesús volver. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para ese acontecimiento? ¿Tienes las maletas hechas para hacer ese gran viaje como veía esa maleta, esas fotos? ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús? ¿Estás teniendo esa expectativa de decir, wow, Señor, quisiera que vengas ya? O tal vez estamos tan abrumados, tan ocupados, tan distraídos, que pensamos que ese gran acontecimiento vendrá, pero de aquí a 30 años. Y entre tanto, voy a vivir como estoy viviendo. Miren lo que Jesús dijo. Lucas capítulo 17, versículo 20. Tiene una conversación Jesús con los fariseos y ellos le preguntan y le dicen, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Es una buena pregunta. Es una pregunta que le haríamos si Jesús estuviese aquí. Le diríamos, Jesús, a ver, dime, ¿cuándo vas a volver por segunda vez? Y es una pregunta necesaria para cualquier persona que camina con Jesús o que conoce a Jesús. Y le responde Jesús y le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, nadie lo va a saber, nadie lo sabe. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Hablando con los fariseos. Miren, en ese entonces Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, que era considerado el maestro, el rabí, el sabio, pero como Cristo, como Hijo de Dios, estaba entre ellos y las personas no se apercibían que Jesús estaba y que el Hijo de Dios estaba en ese lugar. Es muy probable que si tú y yo estuviésemos en ese momento, en ese lugar, tal vez no nos apercibiríamos, porque estaríamos cegados espiritualmente, por la forma como vivimos, por la forma como nos conducimos, por la sociedad en la que nos encontramos. Y esta gente no tenía la sensibilidad de que el Hijo de Dios, Dios mismo, el creador del universo, estaba al lado de ellos. Miren, los judíos esperaban que el reino de Dios se manifestase de una manera política. ¿Saben qué esperaban ellos? Que el sistema político de ellos cambiase y que el reino de Dios era la implantación de un tipo de gobierno que cambiase toda su situación, porque ellos estaban siendo subyugados bajo el imperio romano y lo que ellos querían era al contrario, ellos siendo los que tendrían que tener el control y el dominio de todas las naciones. Ese era el reino de Dios para ellos, la perspectiva del reino de Dios para ellos. Miren, el reino de Dios no es una estructura política,
no es una estructura social. El reino de Dios es una persona, es Jesucristo. Por eso, aún teniendo a Jesús al lado de ellos, ellos no se apercibían que era Dios mismo que estaba allí al lado de ellos. Por eso Jesús le dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Para mí, esta experiencia del reino de Dios sucedió un mes de noviembre también en 1984, cuando yo tuve la oportunidad de decirle a Jesús sí. Cuando yo tuve la oportunidad de recibir a Jesús en mi corazón por primera vez, sin conocer, sin saber nada, fue la primera vez que yo me di la oportunidad de poder experimentar a tener a Jesús en mi corazón. Hoy puede ser tu día. Si de los que vienen por primera vez todavía no han tenido ese encuentro con Jesús, si todavía no han tenido esa oportunidad de poder experimentar el reino de Dios dentro de ustedes, hoy puede ser el día que eso puede comenzar. Continúa diciendo Jesús, pero esta vez a sus discípulos, versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Cuántos han tenido la experiencia de ver en una noche de lluvia, de oscuridad, y sale un relámpago que va de un extremo a otro? ¿Cuántos han visto ese relámpago? Ahora era para poner la foto, por favor. Cuando nace el relámpago, cuando sale el relámpago, en medio de esa oscuridad, como que todo se alumbra y se ve desde donde estés, del lugar de donde estés, se nota claramente que hay un relámpago que alumbra toda esa oscuridad. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Verdad? Es interesante, es bonito ver cómo se resplandece así instantáneamente toda esa oscuridad. De esa misma manera dice la Biblia: no será en secreto, no será ya en un pesebre como fueron hace 2000 años, sino que la presencia, la venida, la manifestación de la venida de Jesús será tan clara. Todo el mundo va a saber, todo el mundo lo va a ver. Y vendrá como rey, como Señor, como dijimos al principio. Vendrá con toda la autoridad. Y ahí, creyentes y no creyentes, gente de iglesia y gente de no iglesia, todo el mundo constatará que Jesús, lo que Él dijo que Él vendría otra vez, se cumple en ese momento. Porque todo el mundo va a presenciar la venida de Jesús. Y se verá como un relámpago y todos lo verán. Por tanto, si alguien dice: mira, Jesús está por ahí, porque hay personas que a veces dicen que ser el Mesías, ser el Cristo, o hay personas que a veces se autodenominan profetas o lo que sea, pero dice la palabra del Señor que no debemos dejarnos engañar, porque así como se muestra el relámpago, de esa manera es la manifestación del Hijo de Dios. O sea, Jesucristo va a venir de esa misma manera. Vendrá con todo poder y con toda autoridad. Y lo más bonito es que nosotros iremos al encuentro de Él. La iglesia irá al encuentro de Él. La iglesia irá a recibir al Señor, a ese lugar precioso. Ahora continúa diciendo Jesús en el versículo 26, que habían señales, habían evidencias que manifestarían de el tiempo en la cual sería muy próximo a su venida. Miren, versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Miren, ¿cómo eran los tiempos de Noé? La Biblia dice, cuando vamos a Génesis capítulo 6, y si lo podemos colocar ahí, dice que el mundo en ese entonces, la gente vivía en un tiempo donde la maldad era muy común. La gente vivía
practicando la maldad. Dice así, recito: el Señor, o sea Dios, vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. No era poca, era mucha en la tierra. Y que toda tendencia de los pensamientos, las maquinaciones del corazón era de continuo solo al mal. O sea, la gente desde que se levantaba hasta que se acostaba, solo pensaba en cómo hacer el mal, cómo practicar maldad. Entonces el Señor lamentó de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo creo que Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, pero este tipo de gente que vivía en el tiempo de Noé practicó el pecado, la maldad, de tal manera que llegó a la presencia de Dios a producir un sentimiento de dolor que nosotros conocemos como dolor. Y eso hizo que venga juicio sobre esta generación en los tiempos de Noé. Mi pregunta es: nuestra sociedad a día de hoy, el mundo en el que vivimos hoy, ¿será que se parece a los tiempos de Noé? Si los que somos un poco mayores, como dije en la mañana, hace 20 o 30 años atrás, ¿cómo era el vivir, por ejemplo, en nuestros pueblos o en nuestras ciudades, en nuestros barrios? Podíamos dejar la puerta sin llave, sin el cerrojo, y no había ningún problema. Había un respeto, un cuidado con las cosas, con la pertenencia de otros. Había un respeto entre las personas. No sé, aquí cuántos han experimentado, lamentablemente digo, por ejemplo, el ser asaltados en la calle en Valencia. ¿Alguno ha experimentado eso? ¿Haber sido violentado o asaltado? ¿Sí? Hace 20, 30 años esto era impensable, ¿verdad, Vicente? Era impensable. Miren, si nosotros somos honestos, vamos a ver que a día de hoy, públicamente se puede blasfemar contra Dios. Se puede hablar de manera abierta y no solamente en contra, sino blasfemar contra Dios, insultar a Dios. Ya no me refiero ni siquiera al lenguaje común, sino intencionalmente blasfemar contra Dios. Y todos sabemos, por lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, aquello que hace 20 años atrás o 30 años atrás era malo, hoy le decimos, la sociedad lo dice: no, eso está bien, eso está bien. Y lo peor es que aquello que realmente era bueno, ahora se tilda como malo. No, eso no es así. Eso tú eres muy conservador o tú estás en contra de. Yo creo que de alguna manera los tiempos han invertido los principios, la moralidad. A lo que era malo, ahora se le dice bueno. Y a lo que era bueno antes, ahora se le tilda como algo malo. ¿Y qué hablar de las políticas o del uso de la autoridad de personas que lo utilizan para hacer el mal? Y especialmente, todos sabemos que hay lugares donde la vida de las personas no tiene valor, y especialmente las personas más vulnerables. Cuando vamos a lugares así de riesgo, de peligro, donde hay personas, niños, niñas, siendo vendidos, siendo comercializados. Pregunto, ¿no estamos viviendo tal vez un tiempo semejante a los tiempos de Noé? Yo creo que sí. Yo creo que la maldad ha avanzado cada vez más. Y puedo decir una cosa, que el corazón de Dios seguramente está dolido también. Así como fue en los tiempos de Noé, dijo Jesús, hace 2000 años atrás. Y a día de hoy nosotros podemos decir lo mismo: vivimos tiempos semejantes a los tiempos de Noé. Interesante porque dice: hasta que entró Noé en el arca. ¿Qué sucedió? Pues Dios trajo el diluvio y destruyó todo. Miren, el pecado produce juicio de Dios. El pecado trae condenación. Y las personas que no conocen a Dios,
y viven practicando el pecado, no son conscientes del peligro en el que se encuentran, porque están caminando a una situación de juicio de Dios. Miren, un día todos vamos a estar delante, dice, del tribunal de Cristo. Todos. Hay una gran diferencia. Que aquel que tiene a Jesucristo, aquel que tiene el reino de Dios dentro de su vida, tendrá a Cristo no como juez, sino como un abogado, como un intercesor, como alguien que va a decir, es verdad, Él hizo esto, Él pecó, Él falló, pero yo pagué el precio por Él. Yo ocupé el lugar que Él merecía recibir. La condenación, esa maldad que Él practicó, yo la pagué. Pero aquel que no tiene a Jesús, que no entiende y no conoce el reino de Dios y que no vive conforme al reino de Dios, todas las cosas que se han hecho, que se han practicado, estarán registrados. Y de cada una de ellas se tendrá que dar cuentas. Juicio vendrá sobre la vida de la persona. Y yo no digo esto para crear miedo o tener, no, por favor, sino entender el valor que representa la persona de Jesús en nuestras vidas, dentro de nosotros. En la gran bendición, el gran privilegio de que tú y yo estemos en un lugar como este, sentados para escuchar la palabra de Dios y entender de lo que Dios nos está librando, de lo que Dios nos está alertando, pero de cómo el amor de Dios llega a nuestras vidas y el gran beneficio de poder tener a Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro redentor, como nuestro salvador. Continúa diciendo Jesús, coloca otro ejemplo, la vida de Lot. El verso 28 dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, o sea, años después de Noé. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó, otra vez dice, a todos los que vivían en ese lugar. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando yo leía estos versículos, evidentemente decía, pero ¿cuál es el problema de que la gente tenga que comer, beber? Eso no es pecado, no es malo, comer, beber, comprar, hacer las cosas. El problema es qué hay en el corazón de las personas, aún comiendo, aún bebiendo, aún haciendo estas cosas tan rutinarias, tan naturales, pero qué hay en el corazón del hombre. Y la Biblia dice que en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot había maldad en el corazón del hombre. Y ese es el gran peligro, el problema. Y miren, cuando Dios trae juicio sobre la generación de Noé y trae juicio sobre la generación y la ciudad de Sodoma y Gomorra en el tiempo de Lot, es porque la maldad llega a un límite, a un punto en que atrae el juicio de Dios. Y miren, si nosotros vemos a día de hoy el corazón del hombre, el corazón de nuestra sociedad, miremos solamente a las personas, a la política que nos rodea, a la gente que vive sin Dios, ¿qué hay en el corazón de ellos? El problema es la maldad, es el deseo de poder pecar y hacer las cosas en contra de Dios. Miren la historia de Sodoma con Lot. Dice la Biblia que Abraham había vivido en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue instalando sus tiendas hasta Sodoma. Y miren, los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores contra el Señor. Luego en Génesis 18 dice, en el versículo 20, además el Señor dijo, ciertamente el clamor contra Sodoma y de Gomorra es grande y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Saben? El problema
de estos lugares era el pecado que había en el corazón de estas personas. Y todos sabemos que la palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno. Dice, por cuanto todos somos pecadores, todos hemos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, estamos expuestos a este juicio. Pero también dice la palabra del Señor, pero cuando nosotros recibimos, más a todos los que reciben a Jesús, ¿verdad? Tenemos el gran beneficio, el gran regalo de Dios, de poder ser constituidos en hijos de Dios. ¿Saben? Sodoma practicaba la maldad de tal manera que llegó a la presencia de Dios a tal punto que Dios tuvo que determinar juicio sobre esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces dice el versículo 14 de Génesis 19, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de casarse con sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos, dice, les pareció que era una broma. Caminamos en una sociedad en donde hablar de pecado no es admisible. Decir pecado en nuestro tiempo, a día de hoy, las personas no lo reciben como pecado. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y tener el derecho de poder practicar lo que quieran practicar. Y cuando nosotros decimos que Jesucristo va a volver, la gente que no conoce al Señor, ¿qué va a decir? Wow, hombre, ¿qué historia me estás contando? Si nosotros mismos en la iglesia a veces cuando decimos Cristo va a venir y pensamos, bueno, sí, pero de aquí a no sé cuándo, muchos años todavía. Entre tanto tengo que continuar haciendo lo que estoy haciendo. Y las personas que no tienen este conocimiento, peor aún, dicen, esto es una historia, tú me estás contando una fábula. De la misma manera, esta gente y los yernos de Lot, dice que lo tomaban como una broma, como una historia, como una fábula. Y al rayar el alba, dice, los ángeles apremiaban a Lot, o sea, lo apresuraron diciéndole, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos con el castigo de la ciudad. Y los ángeles, dice, cuando ellos se detenían, ellos los tomaban de la mano a su mujer y la mano de sus 2 hijas, y por la misericordia del Señor para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y después de haberlo sacado fuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda esta llanura, escapa a la montaña, no sea que perezcas. Hay oportunidad todavía a día de hoy para que la gente que no conoce acerca del peligro del pecado pueda conocer a Jesús, pueda encontrar la salvación en Jesús. Es que Jesús, el reino de Dios, como dije, no es una estructura, ni siquiera una estructura religiosa, es una persona. Y es importante que cada persona, cada valenciano tenga un encuentro con Jesús, conozca quién es Jesús. A veces estamos más preocupados en conocer personas, y la verdad que cuando conocemos personas buenas, son de buena referencia, son de bienestar. ¿Cuánto más conocer a Jesús? Tener una relación con el Creador, con el Señor. Y esto es lo que el mundo necesita, pero no lo saben. Entonces el versículo 24 dice, el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego de parte del Señor sobre Sodoma y sobre Gomorra. Vino juicio sobre esta ciudad. ¿Saben? Cayó el juicio por causa de la transgresión y por causa del pecado de esa ciudad, por la forma como ellos vivían. Pregunto yo, ¿no vivimos en unos tiempos parecidos al de Sodoma y Gomorra? Como dije hace un momento, hay cosas que nuestros ojos hace 20 años atrás no veríamos en las calles. Hoy es tan normal. Hace unos años atrás, enseñar en las escuelas lo que se enseñan a los niños de una forma abierta, con la intención de poder
cambiarles la mente, pervertir la mente. Hoy eso es normal y, miren, es permitido, es legal. Y dice la Biblia que cayó juicio sobre Sodoma. Y esto no es un mito, no es una historia, no es una fábula, sino que esta historia acerca de Sodoma es real. Y es una situación que aconteció de verdad. Y trajo juicio sobre esa ciudad del Señor. Entonces, pregunto yo, ¿no estamos viviendo tiempos semejantes al de Sodoma? ¿Tiempos semejantes al de Noé? Por eso Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé, será como en los tiempos de Lot, cuando el hombre, la humanidad se aparte de Dios, cuando el hombre practique maldad. Y yo creo que son tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo casi de la misma manera, parecido a todo lo que se dice de lo que vivieron en esos tiempos Noé y Lot. Entonces, ¿será que Jesús está pronto para venir? ¿Será que el tiempo está prácticamente listo para recibir al Señor? Y vendrá juicio sobre este mundo. Claro que sí, va a venir juicio. Todas las cosas que la maldad se practique en este mundo tendrá sus consecuencias y vendrá juicio. Ahora, ¿cuál es la advertencia para la iglesia? Jesús continúa hablando en Lucas capítulo 17, en el verso 31. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Un poco parecido, cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que haces? No sé, ¿alguien ha vivido alguna experiencia de un terremoto? O lo peor, si alguien ha experimentado estar en una guerra. Ahí no te da tiempo para poder decir, bueno, voy a buscar mi no sé qué. Tienes que salir corriendo para salvarte, para salvar tu vida. Y Jesús lo compara de la misma manera y dice, no desciendas a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva para atrás, sino corra. Y acuérdense de la mujer de Lot, dice. Jesús colocó ese ejemplo. ¿Qué hizo la mujer de Lot? ¿Se acuerdan? Estaba escapando, pero ¿qué pasó? Ay, mis cosas, mis joyas, mi cocina, mi no sé qué, se estaría recordando acerca de lo que estaba dejando en Sodoma. Entre tanto que tenía que huir por su propia vida. ¿Sabes cuál es el mensaje para la iglesia que Jesús está diciendo? Enfócate en tu eternidad. No te detengas en las cosas que son vanas. Y con esto no estoy diciendo que no debas de comer, no debas de casarte, no. Sino, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está, como iglesia nosotros estamos diciendo, Señor, Maranata, ven, que te estoy esperando? O estamos diciendo tal vez, como la mujer de Lot, ay, mis cosas, no, primero, después esto, pero primero voy a tratar y cuidar mis asuntos. Y vuelvo a decir, vivimos como que si Jesús va a volver de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, o a lo mejor ni lo vamos a ver nosotros y vamos al cementerio y vamos a morir. Pero Jesús dice aquí que debemos estar preparados porque la venida de Cristo es inminente. Eso va a suceder en el tiempo menos pensado, en el tiempo menos esperado. ¿Saben? El versículo 33 dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda por causa de Cristo, la va a salvar. Y para la iglesia la pregunta es, para nosotros, ¿en qué estamos gastando nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Yo creo que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos a poder respondernos y vamos a encontrar que probablemente hayan cosas que puedan estar robándonos el tiempo para dedicarnos al propósito de poder atraer el reino de Dios al lugar donde nosotros estamos. Primero nuestra casa, nuestra familia. Tal vez el lugar donde nosotros trabajamos, o donde estamos estudiando, donde estamos desarrollándonos. ¿De qué manera estamos atrayendo la palabra del Señor al reino de Dios?
y nos enfocamos primeramente, dejamos las cosas importantes, el poder ir en pos del reino de Dios, estamos ocupándonos de las cosas que son vanas, que no son trascendentales para nuestra eternidad. Y vuelvo a decir, no es que no debamos hacerlo, sino dónde está enfocado nuestra prioridad. Creo que la semana pasada, cuando compartía con ustedes, muchas veces tenemos tendencia a caer en nuestras rutinas. Yo soy uno de ellos también, tengo que cuidarme en ese sentido, porque a veces me pongo a hacer cosas que me gustan hacer y después digo, uy, pero mi prioridad es esta, mi llamado es esto. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda el que la pierda la salvará. ¿Cuánto compartes del Señor, de la palabra de Dios en tu entorno? ¿Tu vida es un testimonio para las personas que están al lado tuyo? ¿Sabes? Si nosotros vivimos perdiendo nuestra vida, estamos cumpliendo una misión de poder atraer el reino de Dios en el lugar donde nosotros estamos desarrollándonos. El versículo 34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo trabajando. El uno será tomado y el otro será dejado. Saben, yo creo que esto no es para la gente que no conoce, sino está hablando acerca de personas que conocen, que saben, que están en el campo, están en los diferentes lugares, pero están de alguna manera caminando juntos. Pero Dios, conociendo el corazón de las personas, sabe quiénes estamos esperando, listos y preparados para recibir, para tener ese día y encontrarnos con nuestro Señor. Hay una cosa que sí es verdad: Jesús va a venir. Pero la gran pregunta es: ¿estoy listo para irme con Él? ¿Estás listo tú para poder encontrarte con Él? ¿Estás viviendo como que anhelas que eso pueda suceder hoy mismo, de aquí a media hora? Tal vez no nos dé tiempo llegar a casa y que pueda suceder ese gran acontecimiento. Espero que esta palabra nos pueda hacer pensar y meditar si realmente estamos viviendo como que Cristo viene de aquí a un rato o mañana mismo. Miren, para las personas que vienen por primera vez, tal vez esta es la primera vez que escuchan esta palabra. Hoy puede ser un día en el cual tú puedes recibir el reino de Dios en tu corazón. El apóstol Pablo dijo esto, que Dios habló así: en el momento preciso te escuché, te oí, dice en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. O sea, Dios escucha el corazón de cada persona. Y si hoy estás aquí, si has venido por primera vez y no conoces del Señor, no conoces de todo esto que hemos hablado, es como que el Señor ha utilizado a la persona quien te ha traído para que tú puedas escuchar su voz hoy. Y dice: en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, no es mañana. Y esto es para todos. Nosotros vamos a salir de esta puerta cuando nos vayamos. No sabemos si vamos a volver. No sabemos si de aquí a una semana estaremos otra vez juntos. O sea, porque el Señor venga en el transcurso de horas o días, o es que nosotros nos vamos. Nadie tiene la vida comprada. Todos conocemos historias y sabemos historias y de personas que han salido en la mañana de su casa y no han vuelto por la tarde porque su día llegó, su hora llegó. Por eso Pablo dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual nosotros podemos y debemos tener y estar a cuentas con el Señor. Porque dice: hoy es el día de salvación. Y saben,
Dice la palabra de Dios, Jesús habló en Lucas capítulo 21, dando esta advertencia. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Si hasta el día de hoy has esperado, has escuchado tantos años, los que ya tienen 10, 20, 30 años en el Evangelio, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. No te canses, no te fatigues, sino continúa esperando al Señor, continúa esperando a tu Señor, como que si mañana mismo va a acontecer ese acontecimiento. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también dice, vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y continúa diciendo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida. Esto lo dice el Señor Jesús. Cuidado, que debemos cuidar nuestra comunión, nuestra relación con Dios, la motivación por la cual hacemos todas las cosas. Y venga de repente sobre vosotros aquel día y nos sorprenda, como esos dos que están en el campo, esas dos mujeres que están haciendo sus labores. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Saben por qué? Porque vendrá. Vendrá. Ese día vendrá. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tener ese precioso momento de poder recibir a Jesús cuando Él venga por segunda vez. Colócate en pie, por favor. Estas palabras no son un mito, no son un cuento, no son una fábula. Y cuando Jesús dijo así, miren, el cielo, o sea, todo el universo, la tierra donde vivimos, todo ello pasará, dice la palabra del Señor. Pero todo aquello que Jesús ha hablado, dice, mis palabras no van a pasar, se van a cumplir. Por tanto, yo creo que es importante que debemos considerar que esta palabra de que Jesús viene por segunda vez, debemos tenerla muy presente en todas nuestras actividades y en todo lo que nosotros desarrollamos. Pregunto, ¿estás listo para recibir a tu Señor? ¿Estás listo para hacer ese gran viaje? ¿Tienes tus maletas, por decir así, preparadas y listas para poder emprender ese viaje? ¿O estás ocupado y a lo mejor vives como que si esto va a acontecer muchos años después y no estás a cuentas con el Señor? Vives una vida tal vez lleno de afanes. Y también, ¿por qué no decir? Tal vez estás lejos de Dios. Estás caminando apartado de la fe, de la palabra, de la comunión con el Señor. Déjame decirte, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el día que tú puedes permitir que Jesús entre a tu corazón. Y si tú has estado caminando lejos del Señor, hoy es el día que tú tienes que tomar una decisión, porque tú no sabes cuándo va a acontecer esto. Entonces, que tú puedas caminar. No permitas que venga juicio sobre tu vida. No permitas que cuando venga Jesús te tenga que decir, tú no, pero el que está a tu lado sí. Y es una palabra de Dios, no es palabra de hombre. Toma en serio lo que Dios te dice. Toma en serio lo que la palabra del Señor dice. Cierra tus ojos, por favor.
Primeramente me gustaría preguntar si alguno de los que nos están visitando o de los que estamos aquí nunca hayan recibido a Jesús en su corazón o no saben lo que es eso. Nunca han tenido la oportunidad de permitir que el reino de Dios entre en sus corazones, o sea, que Jesús entre en sus corazones. Hoy es el día, como dice Pablo, hoy es el día de salvación. Si nunca lo has hecho, me gustaría invitarte a que lo puedas hacer hoy. Si hay alguien así, levante su mano. Me gustaría orar por ti. Si es que hay alguna persona que no haya recibido a Jesús en su corazón todavía, yo te invito a que lo hagas. No dejes pasar esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Bien. Ahora esta convocatoria es para todos aquellos que somos creyentes, somos la iglesia del Señor, pero tal vez hemos estado caminando sin tener en cuenta que realmente Jesús va a venir pronto y estamos viviendo una vida apartada del Señor, lejos del Señor. Hemos dejado de orar, hemos dejado de tener comunión con el Señor, hemos caminado tal vez practicando pecado y hemos dicho, bueno, el Señor va a demorar. Pero yo te invito a que hoy puedas acercarte al Señor, que hoy puedas hacer un compromiso con el Señor, hagas un voto con Dios y a partir de hoy tú puedas comenzar a caminar considerando que Jesús puede venir mañana o que Jesús puede venir de aquí a una semana y que puedas acertar tu vida con el Señor. Si es así, si tú quieres hacer ese voto y quieres venir aquí al frente, también puedes venir. Pero si no, también desde el lugar donde tú estás, yo quiero que tú hagas esta oración. Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha al cielo. Señor, tu palabra dice que tú vienes pronto, que tú vuelves. Y cuando tú vuelvas, tú vienes, Señor, por tu iglesia. Vienes por aquellos, Señor, quienes están viviendo cada día con la expectativa de encontrarse contigo. Pero probablemente, Señor, hayamos caminado lejos de ti. Probablemente, Señor, hayamos caminado pensando que tú tardas en venir, porque lo hemos escuchado tantas veces. Y probablemente, Señor, entre mis hermanos hayan personas que hayan estado apartados, lejos, y tal vez inclusive viviendo una vida, Señor, que no está de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Pero en esta mañana, Señor, escucha la oración de cada uno de ellos. También escucha mi oración, Señor, para que cuando suceda ese gran acontecimiento, Señor, yo no me quiero quedar. Yo no quiero ser de aquel, Señor, que se queda y que el otro pueda ser llevado, sino quiero ser aquel, Señor, que pueda irse contigo, que pueda ir, Señor, a recibirte ahí en las nubes, como dice tu palabra. Porque cuando llegue ese día, Señor, será el cumplimiento de nuestro gozo, el cumplimiento, Señor, de todo sacrificio o esfuerzo que hayamos podido hacer por causa de ti. Señor, será la gran recompensa, sabiendo que tú vienes a buscar a tu iglesia, vienes a buscar a tus hijos. Señor, que a partir de hoy tú traigas en el corazón de cada uno de tus hijos ese deseo de caminar, Señor, juntamente contigo, consagrando sus vidas, dejando el pecado, dejando la transgresión y caminando en pos de ti. Ayúdanos a ser una iglesia consagrada, a una iglesia, Señor, que camina, bendito Dios, junto a su Señor. Oro, bendito Dios, para que tú derrames de tu espíritu, para que tú traigas de tu presencia, Señor, traigas la fortaleza, traigas la victoria, Señor. Que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros para vencer al maligno, para vencer a la tentación, para vencer a la carne. Y que a partir de este tiempo, Señor, podamos caminar consagrados a ti, papá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Y queremos decirte, Maranata, ven pronto, Señor, porque queremos irnos contigo. Maranata, Señor,
Ven pronto porque tu iglesia te espera. Esperamos, Señor, que tú vuelvas a buscar a tu preciosa iglesia. Así oramos y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.